Hablamos hace un ratito nada más de la columna que publicó Mauricio Macri durante el fin de semana con fuertes cuestionamientos hacia el gobierno nacional y ha tenido respuesta por parte de propios y de ajenos. Estamos con Laura Maiocchi. Laura, ¿cómo estás? Bienvenida. ¿Cómo te va, Alejandro? ¿Cómo te va, Silvia? Lo cierto es que estamos aquí con el ministro de Defensa, estamos hablando de Agustín Rossi, que recién estábamos escuchando parte de lo que ustedes ponían en el aire. Y bueno, ministro, una semana muy cargada en materia de análisis político también. Recordemos una revuelta de la policía bonaerense, también un banderazo en la jornada de ayer donde había carteles que reivindicaban el 24 de marzo y esta carta del expresidente con todo tipo de connotaciones. Y usted también, que ha salido al cruce de estas versiones del expresidente, ¿qué es lo que hay para decir? Bueno, la carta sin duda que es una carta que no tiene un alto contenido, una alta elaboración literaria, ¿no? La verdad que es una serie de generalidades que yo decía que me hacían acordar a los textos de una materia que yo hice hace muchos años que se llamaba Educación Democrática. Varios de nosotros. Bueno, que además tenía la enorme contradicción de que te daban esa materia cuando había dictadura en el país, cosa Claro. que también califica para este pensamiento de Macri, ¿no? Porque todas las cosas que dice Macri ahí, que intenta reclamarle a nuestro gobierno, son cosas que él no cumplió, son cosas que él realmente hizo mal, ¿no? Intentó colonizar el Poder Judicial, tenía una mesa judicial que patrullaban los distintos estamentos del Poder Judicial, creó un partido judicial que era el ariete más incisivo que utilizaba para la persecución de dirigentes políticos, suprimió, hizo funcionar el Congreso para cuando le convenía, cuando extorsionaba a gobernadores y lograba el apoyo de los diputados, entonces el Congreso funcionaba. Cuando esto no era así, lo cerró. Recuerdo muy claramente el debate de la ley de reforma provisional en el año 2017. Mire que yo estuve muchos años en la Cámara de Diputados, nunca había visto una cosa así. Ministros, creo que hasta inclusive estuvo en algún momento el ex jefe de gabinete, instalados en el despacho de la presidencia de la Cámara de Diputados, hablando con diputados y gobernadores para inducirles el voto, cosa que fue denunciada por una diputada en el recinto. Persiguió a dirigentes políticos opositores, condenó a periodistas que se animaban a tener una voz crítica a lo que estaba sucediendo, intentó cerrar medios de comunicación que no comulgasen con su pensamiento. Así que todo lo que expresa claramente en esa nota fueron acciones que él llevó adelante cuando fue presidente y que hoy no suceden claramente en la Argentina. Entonces uno se pregunta, ¿por qué hizo Macri todo esto? Bueno, yo creo que está construyendo un relato que legitime su actitud claramente desestabilizante, claramente destituyente, si se quiere, para con nuestro gobierno, ¿no? Si usted lee bien, va a encontrar que en todo el texto de Macri, que es un texto bastante extenso, solamente 2 veces nombra la palabra democracia y muchas más veces habla de libertad e instituciones. Eso era lo que sucedía cuando había interrupciones del orden institucional, siempre se hacía en nombre de la libertad y del respeto de las instituciones, pero no se hablaba claramente de democracia. Una perlita es el hilo en donde él habla de la resolución 125, el caso Nisman, las movilizaciones del Sí se puede y el 17 de agosto, donde claramente para admisión de parte, relevo de prueba, digamos, ¿no? Porque sin ninguna duda ese hilo que él describe deja demostrado que detrás del reclamo de las entidades agropecuarias en el 2008 había una clara acción de otros para deslegitimar el gobierno de Cristina Kirchner, que también usaron la figura del fiscal Nisman, del ex fiscal Nisman, exactamente para eso, porque los inscribe dentro de lo que es su propio accionar electoral. Alejandro, Silvia, el ministro los escucha. Ministro, gracias por atendernos. Recién comentábamos con Lucía Isikoff en el análisis justamente de lo que aparece como la reaparición política de Mauricio Macri nuevamente, el tema del reposicionamiento, ¿no? El Macri funcionario, el Macri candidato. ¿Cómo ve usted esta alternativa en detrimento de la figura de quien hoy es el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta? Bueno, será un problema entre ellos, digamos, no me detengo demasiado a analizar. Sí, está claro que Macri habló como indicando qué es lo que tiene que ser la oposición para él, una oposición fuertemente virulenta,
una oposición fuertemente contestataria, una oposición que intente desgastar al gobierno en forma permanente, y por el otro lado dijo, bueno, el que expresa todo eso soy yo, el que conduce todo eso soy yo. Pero bueno, será un problema que tendrá que resolver Cambiemos o Juntos por el Cambio, de cómo es su representación, Lo cierto es que ninguno, así como ninguno de los dirigentes importantes de Cambiemos salió a apoyar esta misiva de Macri, tampoco ninguno salió a diferenciarse de esta misiva de Macri. Por lo tanto, me parece que ese es un dato significativo también a tener en cuenta. Ministro, Alejandro Puertas lo saluda, junto a Silvia, estamos que le preguntaba recién. ¿No temen ustedes que tanto de un lado o del otro, desde gobierno y oposición, queden ante la sociedad como estar alimentando permanentemente esta grieta que parecía que en los primeros tiempos de pandemia se había calmado y que había mostrado síntomas de consenso entre ambos lugares? Porque si bien Macri habla de república o de republiqueta, pone la situación o la vida de los argentinos en blanco y negro, buenos o malos, también desde el lado de ustedes hablan de una oposición destituyente, que es realmente un término muy fuerte. Bueno, pero uno lo que no puede hacer es negar la realidad, ¿no? Yo prefiero pecar de exagerado antes de que pecar de ingenuo. La verdad es que cuando suceden estas cosas en la Argentina, yo que tengo algunos años de vida política ya, digo, todas estas cosas ya sucedieron en este país. Porque alzamientos policiales hubo. Hubo en diciembre del 2013, toma de tierras, así que de un día para el otro aparece la demanda de tomas de tierra, también hubo, recuerdo la más importante también en diciembre del 2010, con el indoamericano acá en la ciudad autónoma de Buenos Aires. De hecho, yo le decía a unos colegas suyos que en realidad pareciese que estas cosas que normalmente en la Argentina sucedían en diciembre se adelantaron a que suceda en septiembre. Y si bien es cierto que uno no puede graficar un hilo conductor de todos los hechos que vienen sucediendo, en las marchas, mire, a mí yo me recordaba en el primer semestre del 2012, después de que Cristina había ganado con el 54% de los votos en las elecciones del 2011, el segundo había sacado 17 puntos, 37 puntos de diferencia había sacado Cristina en esa elección. Tuvimos en ese primer semestre una cantidad de movilizaciones en contra. Y le doy un ejemplo de otro país. En el momento de que Dilma en Brasil asume su segundo mandato, al poco tiempo de asumir su segundo mandato, creo que fue diciembre del 2013, 31 de diciembre del 2013 o 31 de diciembre del 2014, se empiezan una cantidad de movilizaciones contra Dilma. Dilma en ese momento dijo una frase que a mí me quedó muy grabado, dijo, en Brasil no hay tercera vuelta. Ganamos en primera vuelta, ganó ella en primera vuelta, ganó en segunda vuelta y no había asumido y ya le estaban haciendo movilizaciones en contra. Acá parece, entre otras cosas, de que Macri se olvida que hace 8 meses los argentinos lo repudiaron en las urnas y le dijeron que no quería que siga siendo presidente de la nación y terminó convirtiéndose en el primer presidente de la democracia que no logró su reelección y ni siquiera pasó a segunda vuelta. Entonces, cuando suceden todas estas cosas, cuando uno ha visto que han sucedido en la Argentina todos estos hechos, en realidad me he acostumbrado a que para decidir bien hay que pensar mal. Ministro, lo dejamos en el cierre de la entrevista con Laura Maiocchi. Laurita. 2 preguntas muy breves, ministro. Sí. El tema de presupuestos 2021 en la jornada de mañana en diputados, ¿qué tienen estipulado para el Ministerio de Defensa y el área de defensa? Bueno, nosotros, el mecanismo del presupuesto es un mecanismo complejo de elaboración. Nosotros enviamos nuestros requerimientos, hubo una primera devolución por parte de la Jefatura de Gabinete, que es la que coordina el presupuesto de todos los ministerios. Sobre esa primera devolución nosotros volvimos a reenviar y ahora se están dando los detalles finales, así que seguramente mañana cuando el ministro de Economía concurra a la Cámara de Diputados, seguramente veremos todas las pautas con las cuales se ha establecido el presupuesto. Y en una frase, ¿la campaña antártica se hace? Sí, este año vamos a tener campaña antártica verano. Como nosotros decimos campaña antártica verano 2021-COVID-19 porque va a tener todos los protocolos del COVID-19. Gracias, ministro. Muchas gracias a ustedes. La palabra entonces del ministro de Defensa. Estamos hablando de Agustín Rossi con todos los temas de la actualidad. Ustedes. Bien, Laura.